¿Qué tal, amigos? Estamos a domingo 8 de diciembre y bueno, se han cumplido las expectativas que tenía en su momento Nasrallah. Ha cambiado Medio Oriente, pero no ha cambiado como él lo deseaba, ni siquiera ha vivido para ver cómo ha cambiado Medio Oriente. Es importante entender muchas cosas. ¿Qué pasó en Siria? Bueno, acá podría utilizar frases hechas de relatores o comentaristas de fútbol. Como se los veníamos diciendo, Assad fue derrocado en el día de ayer. Hicimos en el canal un video en el cual ya dábamos por derrocado el régimen de Assad antes que el resto de las cadenas internacionales de noticias lo dieran, porque era algo que se caía de Maduro. Sí, Maduro también va a caer, no lo duden, no lo duden. Y les voy a explicar por qué, porque todo esto está conectado, aunque no parezca, esto es una tela de arañas inmensa. En Siria no solamente ha caído Assad, lo que hay que esperar ahora es, como decíamos ayer, ver quién toma el poder definitivamente para ver cómo se posiciona Siria a nivel internacional. Lo que sí queda claro es que al retomar el poder luego de más de medio siglo los sunitas en Siria, van a romper relaciones con Irán, un país chiita. El 80% de los sirios se van a sentir representados por quien gobierne a Siria. Ojo, lo que no quiere decir que estén de acuerdo con él porque, insisto, hay muchas facciones peleando aún en Siria. Y hablando de pelear, cuando hay una guerra civil hay muertes. ¿Saben cuántas muertes hubo en la última semana en Siria? TikTok, TikTok, TikTok. Claro que no la saben porque a nadie le importa. A nadie le importa. Si yo les pregunto, ¿cuántos muertos hay en Gaza? Enseguida me van a decir, más de 40.000. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Lo dijo Hamas y inmediatamente todo el mundo lo repite porque la culpa era de Israel. Pero como en este caso estamos hablando de miles de muertos en los cuales Israel no tiene nada que ver, a nadie le importan los muertos. ¿Sí? Bien, volvemos a Siria. ¿Por qué pasó lo que pasó? Y bueno, sí, podemos responsabilizar a Israel de haber derrotado militarmente a Hezbollah. Tal vez me dirán, Hezbollah no está totalmente derrotado. No, pero es inmensamente más débil que hace un año. Por lo tanto, esta revolución que se dio en Siria no se hubiera dado, este levantamiento, si no hubiera sido por la pérdida de poder militar, por la pérdida de fuerza que tuvo Hezbollah, el gran brazo de Irán. Por lo tanto, como cuando un barco se hunde, las ratas huyen, Hezbollah termina huyendo, Irán termina huyendo y entran los rebeldes, y lo preocupante ahora es la participación de Turquía, porque Turquía no es nada más y nada menos que el Imperio Otomano. Y lo que pretende Turquía es volver a ser el Imperio Otomano, con todas las tierras que tuvieron y si es posible más. Mientras tanto, Irán ya también muy debilitado, quiere volver a ser aquel imperio persa. Pero Irán ya ha sido derrotado. Lo último que le queda es tratar de conseguir la bomba atómica y no lo va a lograr. Tengan la seguridad de que no lo va a lograr. ¿Y por qué decía lo de Maduro? Porque Maduro fue elegido como representante para América Latina de Hezbollah. Entonces, Maduro lo que tiene ahora es miedo, porque todos los líderes de Hezbollah han sido ajusticiados, uno a uno, uno a uno. Todos han sido ajusticiados. Maduro, cuidado, porque en Venezuela también puede haber un levantamiento del pueblo. A pesar de que hayas expulsado a casi 8 millones de venezolanos de su tierra. Eso sí es un genocidio, ¿sabían? Eso sí es un genocidio. 8 millones. 7, puede ser. Esos números en algún momento tal vez los sabremos, pero sabemos que andan por ahí. El genocidio de Maduro del que nadie habla.
¿Volvemos a Medio Oriente? Bien, Rusia también se va con la cola entre las patas de Siria. Aún mantiene una base aérea y aún mantendría una base, su última base en el Mediterráneo. Vamos a ver qué pasa con estas bases. Depende también mucho de qué haga Turquía. ¿Turquía qué va a querer hacer? Un genocidio de kurdos. Es lo que buscan hacer. Irán intenta hacer un genocidio en Israel. Israel intenta defenderse. Es acusado de un genocidio que no existe. ¿Por quién es acusado? Entre otros, por Francisco, el papa terrorista, que puso en el Vaticano al niño Jesús, al judío niño Jesús, con un pañuelo de origen árabe, con una kfia. Una vergüenza. La Iglesia Católica hoy mismo debería agarrar a este papa del cogote y sacarlo de ahí. ¿Qué están esperando? Tienen un pro musulmán, tienen a alguien que apoya al islamismo terrorista adentro del Vaticano, en el sillón de oro del Vaticano. ¿Se dan cuenta? Un papa terrorista que quiere mostrarle al mundo que Jesús fue palestino. Cuando, cabe la pena aclarar, los musulmanes nacen en el año 700 después de Cristo. Cuando cabe la pena recordarles que en la cruz donde fue crucificado Jesús, decía Jesús, rey de los judíos. Que el nombre Palestina surge en el año 150 y algo después de Cristo. A ver si entienden esto. En el siglo XIX, en el siglo XX, se pintaban las paredes de Europa, judíos vuelvan a Palestina, porque Palestina siempre fue considerada por el resto del mundo como la tierra de los judíos, porque en el siglo XIX se hizo un censo en Jerusalén y el 75% de la población era judía. Nunca, nunca dejó de haber judíos en lo que se atrevieron a llamar Palestina, que realmente es Judea y es donde existe el Estado democrático y único Estado democrático de Medio Oriente, que es Israel. Israel, la tierra de los judíos, donde pueden vivir absolutamente todos con los mismos derechos, judíos, cristianos, católicos, armenios, árabes, musulmanes, homosexuales, mujeres, todos tienen los mismos derechos. Inclusive, en países árabes, las mujeres, en algunos países árabes, ni siquiera pueden manejar. En Israel, las mujeres son pilotos de combate. ¿Entienden la diferencia? En los países musulmanes, como pasaba en Siria, como pasaba o pasa en Gaza, como pasa en Irán, a las mujeres las lapidan si son violadas, porque si son violadas son culpables de haber excitado al hombre. El hombre no es el culpable. Si cometen adulterio, son condenadas a la horca. Si van a un partido de fútbol, son condenadas a cadena perpetua o a muerte. Los homosexuales son condenados a la horca. En Israel no. En Israel tienen absolutamente todos los derechos. En Siria va a haber un gobierno islámico. Seguramente ese gobierno no quiera reconocer al Estado de Israel. Ojalá no pase eso y se den cuenta de que el Estado de Israel está ahí, va a existir y será eterno. Tienen que reconocerlo. De momento, la zona que intentaba estar desmilitarizada en los altos del Golán y donde debía haber tropas de la ONU, bueno, las tropas de la ONU fueron atacadas por rebeldes sirios, la ONU fue defendida
por Israel, a pesar de que la ONU es un ente terrorista, gobernado por terroristas, porque Guterres, secretario general de la ONU, es pro-terrorista y ha acrecentado su fortuna gracias a Qatar y a Irán. Bueno, los cascos azules que estaban allí fueron defendidos por Israel y de momento esa zona donde debería estar la ONU hoy está siendo controlada por el ejército de Israel para asegurarse de que a nadie se le ocurra poner un pie en territorio israelí. Es fundamental que pasen las horas, los días y ver quién finalmente toma el gobierno en Siria. Es fundamental tener los ojos sobre el pueblo kurdo porque, reitero, Turquía va a intentar continuar con sus genocidios, con los armenios, como ya lo ha hecho, y con los kurdos, como lo está haciendo, y desea continuar haciéndolo sin que nadie mueva un pelo. Señores, de momento, Israel se ve beneficiado, porque Hezbollah va a dejar de existir, porque Irán ya no podrá influir en la zona como lo hacía antes, y porque luego del 20 de enero, muy posiblemente, los reactores atómicos en Irán dejen de existir. Am Israel Chai.